Ella abre lentamente los ojos y mira al botero, quien ahora cierra los suyos y empieza a cantar con una dulce voz de tenor. Es una melodía que parece surgir de las mismas aguas que rodean el bote. Flota entre ambos, sube, baja y vuelve a subir, abrazada a una letanía de imploración, al recuerdo de la persona cantada. Dora vence el estremecimiento que la embarga y empieza a verter lentamente las cenizas que caen ingrávidas sobre el agua, como diminutas mariposas grises. Algunas flotan juntas, otras se separan, pero todas avanzan sobre el vaivén del agua como un inmenso cardumen. El hombre ha dejado de cantar y mira las cenizas que siguen alejándose hacia el mar abierto. Dice algo en croata que ella no entiende y supone que es parte del rito. Agradece el gesto de este hombre y siente que Mirko Vukovic tuvo una despedida que probablemente nunca se habría imaginado. Al ir envejeciendo, había bajado, finalmente, las vallas que erigió entre él, Dios, y la muerte, tal vez para abrirse a otra inmortalidad, la que perdura en el mar, después del canto de un hombre simple y el rezo final en el idioma de su niñez. Es, así bien objetivamente, una novela que trata, cuyos protagonistas principales son un hermano, una hermana y la memoria. Son los tres protagonistas. Obviamente que hay personajes secundarios que intervienen, pero tienen que ver con los personajes directo o indirectamente, y todo es para afianzar la idea de pertenencia y la idea de memoria. Es la protagonista principal, que se llama Dora. Le avisan, ella vive en Estados Unidos y trabaja como psicóloga, le avisan que su padre ya se ha muerto, a quien no ha visto hace muchos años, y se encuentra con la necesidad de ver qué hace con su cuerpo. Y después de acudir a su hermano, que vive en otra parte de Estados Unidos, deciden cremarlo y llevar y esparcir sus cenizas de donde venía el padre, que era Croacia. Esparcirlas en el Adriático, que era el mar donde él se bañaba cuando era chico. Eso es en esencia la historia. Entre medio pasan muchas cosas. Esta historia empieza cuando yo nací en Italia. Uh-huh. Y yo creo que lo que logro recordar es más o menos cuando tenía unos 4 o 5 años para adelante, ¿no? Y ahí ha sido una sucesión de viajes y de idas y despedidas, pero yo estaba muy feliz con eso, me encantaba conocer otros lugares, me gustaba desplazarme, me gustaba mucho. Y ahí fue, de padres croatas, abuelo austríaco, abuela eslovena, estaban como todos los Balcanes y parte de Austria reunidos en esta historia mía, en la sangre mía, por decirlo de alguna manera. Y después viajamos, estuvimos en Francia, en Alemania, y así crecí, viajando, moviéndome en trenes, buscando y viendo, observando mucho. Yo soy realmente como una nube que flota en el cielo. Yo no siento identidad con ninguna cultura en particular y con ningún país. Pese que mi pasaporte es croata, pero yo no nací allá. Yo no siento identidad con ningún país, con ninguna cultura. Pero sí entiendo la emoción de un idioma, como estaba diciendo antes, y eso me da una identidad en cuanto a ser humano, pero no en cuanto a país, o en cuanto a cultura, en cuanto a historia, tampoco. Yo soy, y aquí soy y estoy muy bien. En Valparaíso, en Chile, no viviría en ningún otro lado del mundo por ningún motivo. Me gusta esto acá, porque me siento parte de, sin ser necesariamente una persona cuya familia llegó acá hace 2 o 3 generaciones. No, yo llegué hace poco, pero me siento bien acá. Entonces mi identidad es esto, es conversar, escuchar música, comerme una chorrillana. Eso es la identidad. A mí me gusta comer chorrillana en Valparaíso y son las mejores de todo el mundo, qué sé yo, ya.
Con eso me identifico, ¿me entiendes? Tú con los gustos, con la música, pero no con la cultura propiamente, tal como se dice, como la llaman. Yo me imagino que lo que es Valparaíso, lo que yo veo de Valparaíso hoy, es lo que es el otro lado del Atlántico en este mismo momento. Sí, yo me fui cuando tenía 9 años de allá, de Alemania. Estaba en Alemania ese tiempo. Y yo siempre pensé, ¿cómo será ahora tal pueblo? ¿Cómo será Hamburgo? ¿Cómo será en este momento la Piazza Navona, que es en Roma? Lo que yo dejé de ver, cuestión de darse una vuelta, es así debe ser. Estoy inserta en lo mismo que yo dejé, con los mismos años que han pasado entre medio, tan envejecido también, como está más viejo yo. Entonces nunca me he ido de allá en realidad, ¿entiendes? Nunca me he ido, he estado siempre, eso me sucede en Valparaíso, en Santiago no me pasaba, me pasa aquí. Yo creo que el mar tiene algo que ver con eso. Nací en un puerto, yo más que mal. Nací en Bali. Y el puerto me llamó de vuelta, buenas cuentas. No es lo mismo. No es lo mismo expresarse en un idioma, es un idioma y tiene su emoción, que es la que ayuda a expresar lo que una persona quiere decir. Hay una emoción en cada idioma. Otra cosa curiosa también que yo encuentro que es re importante en ese sentido es el sentido del humor. Cada idioma o cada nacionalidad tiene un sentido del humor que la persona que lo comprende y se puede reír a carcajadas de una situación divertida de ese idioma, de esa cultura, listo, es parte de esa cultura. La mejor manera de enchufarse, por ejemplo, es poder reírse de las mismas cosas que se ríen las personas, y entender el chiste, entender el guiño humorístico. Entonces tú ya eres parte de eso. Y yo, felizmente, entiendo los guiños y los chistes propios de los porteños, digamos, propios de aquí, y del santiaguino, que es distinto, pero especialmente, como viven también en Estados Unidos, el humor el humor de la emoción que está detrás del humor, yo la reconozco y me río y la entiendo y estoy inserta. Cuando me puedo reír de lo mismo con la misma gana, estoy inserta. Y eso me pasa aquí en Valparaíso, por ejemplo, con los chistes que leo a lo mejor en un diario, o con una conversación entre personas que están tomando café, porque a mí me gusta escuchar, se me paro la oreja, porque me gusta escuchar, soy meticha a lo mejor, no importa, pero me gusta escuchar porque yo con eso es como escuchar música, yo escuchar cómo hablan, de qué hablan las personas en un lugar, en cualquier lugar, es rico, es como comer, los fagocitos, a lo mejor. El idioma es la emoción que está detrás, la importante cuando uno escucha un idioma distinto. Eso es. Sin eso no lo logran entender realmente bien. Y mi visión, en buenas cuentas, es que la historia se repite. Inevitablemente de una manera u otra. Y eso me da una cierta, digamos, tranquilidad, por decirlo así, no libre de angustia al ver lo que está sucediendo hoy día en otra parte. Pero la cosa de la territorialidad es lo que causa estos tremendos desbarajustes sociales y culturales, la territorialidad, esta ansia, esta necesidad de apoderarse de la tierra del otro, del patrimonio del otro, no que será en la guerra. Al comienzo, yo no vivía cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, pero la vivió mi abuelo, la vivió mi papá. No, mi papá nació durante la Primera Guerra Mundial. Y de él recibí mucha información, y de eso me acuerdo. Y a la larga se puede decir que todas estas experiencias de desplazamiento, de estas trifulcas que han surgido alrededor de tal o cual territorio, que se siguieron manifestando incluso en los años 90 del siglo pasado con la guerra balcánica, lo mismo, territorio, lo tuyo es mío, y por eso se han matado miles de
de personas, y es recurrente porque pasó lo mismo con los mongoles, con los otomanes cuando invadieron Europa, pasó lo mismo con los vikingos, recurre, y es el motor de la historia. Y es también lo que hace evolucionar, entre comillas, la historia y la humanidad, porque de ahí salen después obras de escrita, obras de teatro, canciones, música, lamentos, poemas, porque el hombre se tiene que expresar de alguna manera frente a lo que le está sucediendo. Bueno, era para dar por terminada una etapa, era una manera de decir al padre: tú tuviste que irte de acá hace muchos años porque había una guerra, yo te traigo de vuelta. Y eso lo hace un hijo y una hija. Era una manera de cerrar un ciclo de la historia, que no era solamente el padre, sino muchos seres humanos, que por motivo de nuevo, la apropiación de territorios y de guerra, habían tenido que dejar a un lado la pertenencia propia y huir y tratar de recomponer su vida y su experiencia, su memoria en otro lado, cosa que es terrible. Y bueno, la hija y el hijo dicen: ya, nosotros lo vamos a hacer por ti, vamos, te llevamos. Y con eso culmina el ciclo de la vida de esa persona. Ese gesto que se hace al final del libro y que le da un sentido de trascendencia, nosotros como país, Chile, pareciera ser que nos falta un gesto con una canción ahí en tu libro. Es el agua, el fuego, es la palabra que se convierte en ese rito y hace una sanación. Tú, como escritora que escribió este punto de fuga, ¿cuál crees el rito que necesita Chile? Uy. El rito, yo creo que una ceremonia de perdón. Y hablo ceremonia. Eso, una ceremonia de perdón. Y no me refiero a una ceremonia encerrada en su pétrea formalidad, ¿no? Como lo son todas las ceremonias. Porque perdonar es liberar. Liberarse mutuamente de lo propio causado y recibido también. Es más bien un acto de trascendencia espiritual, donde logramos elevar los ojos hasta el encontrarnos en la mirada del otro, como lo hacen los protagonistas de Punto de Fuga, ¿no? La novela. Que al buscar y escarbar, digamos rastrojear, en realidad, trozos de historia, de una historia, escrita en este caso de la novela, recoger una fotografía de un niño que cayó así de entre las hojas sueltas de un libro, leer cartas que nunca se enviaron, es reconocerse en ese personaje otra vez ausente, que es el padre, al que ellos perdonan mientras esparcen sus cenizas en el mar. Es ponerse en el lugar del otro, en realidad. Y eso sí que es casi imposible.